Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta oportunidad, en esta segunda semana de clases, trataremos sobre diversos temas, de las cuales podemos mencionar las siguientes: la partida doble, qué es la contabilidad, los principios de contabilidad, la ecuación contable, el proceso contable, ajustes a realizar al final de un periodo contable, para lo cual debemos tomar en cuenta o en consideración el siguiente concepto: conocer o tener conocimiento de qué es una empresa. Es una entidad que está integrada por trabajo, ya sea directivo y operativo, capacidad empresarial, iniciativa, capital y recursos naturales. La finalidad de una empresa es desarrollar una acción de aporte a la sociedad, además de obtener beneficios, ¿no? Asimismo, los aportes se concentran en la entrega de bienes y servicios, en agregar valor económico, en retribuir de acuerdo a su contribución a los integrantes de ella, empleados, accionistas y otros, en mantener una conducta de responsabilidad social en el entorno. Podremos mencionar cómo se puede constituir y organizarse las empresas. Aquí podemos ver en la diapositiva las diferentes formas de organización. Tenemos la empresa individual, tenemos asimismo las sociedades de personas, dentro de las cuales están las sociedades colectivas y las sociedades de responsabilidad limitada. También están las sociedades de capital, y dentro de estas sociedades de capital tenemos las sociedades anónimas, tanto abiertas como cerradas. Asimismo tenemos las sociedades en comandita. Pasando a otro punto, ¿qué es la contabilidad o qué entendemos por contabilidad? Es una técnica administrativa cuya función es el registro sistemático de los hechos económicos en que se ve involucrada la empresa, con el objeto de entregar información financiera, económica a quien la solicite. ¿Cuáles son los principios en los cuales se basa la contabilidad? ¿Y qué son principios primeramente? Principios es el conjunto de preposiciones o criterios que guían el registro contable. Y estos vienen a ser los siguientes: moneda común denominador, entidad mercantil, continuidad, costo como base de evaluación, acumulación, realización o devengado, la partida doble. ¿Qué entendemos por partida doble? La partida doble significa doble anotación, es decir, este sistema consiste en registrar simultáneamente las dos partes contrapuestas, causa y efecto, que aparecen como mínimo en todo hecho. En todo hecho contable siempre hay un deudor o deudores por el importe de la operación y un acreedor o acreedores por el mismo importe. En cualquier momento la suma del debe ha de ser igual a la suma del haber. En el sistema de la partida doble, el resultado del ejercicio se puede hallar de dos maneras. En la diapositiva siguiente podemos observar la ecuación contable. Partimos de que el activo es igual a pasivo más capital. Esa es la ecuación principal. Ya cuando la empresa en un periodo determinado genera utilidades, la ecuación sería de la siguiente manera: activos es igual a pasivos más capital más utilidad. En el caso
que la empresa o el supuesto en que la empresa durante un periodo contable genera pérdidas, la ecuación sería de este modo: activos es igual a pasivo más capital menos pérdida. Debemos tener en cuenta todas estas ecuaciones contables al final de un periodo. El proceso contable. El proceso contable. Todo se genera de los datos que obtengamos de los hechos económicos. Es decir, ejemplo serían las transacciones económicas, ¿no? En el caso de compras que realizáramos en un periodo determinado, o las ventas que realizáramos, ¿no? O el pago a nuestros proveedores, la cobranza a nuestros clientes. Todos hechos económicos deberán ser registrados. Se van a pasar por un proceso. Al final, toda esa información recaudada y procesada serán vaciadas o presentadas como estados financieros. Cuenta. ¿Qué es la cuenta? Esa es una unidad que agrupa todos los aumentos y o disminuciones de una misma partida o ítem. Las cuentas están formadas por dos partes para permitir sumar separadamente los aumentos y disminuciones que éstas experimentan. Estas partes son debe y haber. El debe se ubica al lado izquierdo y el haber al lado derecho. Aquí podemos visualizar en una T, donde podemos visualizar al extremo izquierdo debe y el extremo derecho haber. Y al centro está el nombre, tendríamos que consignar el nombre de la cuenta. Al lado izquierdo están los débitos o cargos y al lado derecho se encuentran los créditos o abonos. Total débitos o cargos. Al lado izquierdo, total créditos o abonos al lado derecho. Aquí podemos llegar a la conclusión siguiente: si el total o la sumatoria de la cuenta del importe que se consigna en los débitos o cargos es mayor al total de la suma o los importes que se consignan en el lado del acreedor, querrá decir que la cuenta tiene saldo deudor. Caso contrario sucedería si el total de la sumatoria o de los importes del lado del haber es menor a la sumatoria total de los importes que se consignan en el lado del haber, diremos que la cuenta tiene saldo acreedor. Si en ambos lados, tanto en el lado del debe como en el lado del haber, la sumatoria de ambos lados es el mismo, o sea, no hay ninguna diferencia, querrá decir que esta cuenta está saldada o balanceada. Efecto de las anotaciones en el debe y haber en los distintos tipos de cuentas. Cuentas del activo. El debe aumenta, el haber disminuye. Tener en cuenta. Cuando el debe aumenta, el haber disminuye. Ese es en el caso de cuentas del activo. En el caso de cuentas del pasivo, cuando el debe disminuye, el haber aumenta. Y en las cuentas de capital, cuando el debe disminuye, el haber aumenta. Cuentas de pérdidas, siempre al debe, es decir, al lado izquierdo. Saldos deudores. Cuentas de ganancia,
siempre el haber, quiere decir saldos acreedores. Pasaremos ahora a lo que es el proceso contable. Como ya manifestábamos anteriormente, todas las operaciones o los hechos económicos que se generan durante todo el periodo serán registrados en asientos contables, los cuales a su vez posteriormente serán contabilizados dentro de las cuentas del mayor o el libro mayor. Una vez mayorizado todas las cuentas, se procederá a hacer el balance de comprobación y los saldos para al final obtener los estados financieros. ¿Qué son los asientos contables? Es el registro básico, cronológico de las operaciones que suceden en la empresa. En cada asiento solo se anotan las cuentas afectadas por la operación. Todos los asientos se llevan en el libro diario. Es decir, que todo se centraliza en el libro diario. El asiento está compuesto por cuenta cargada, que viene a ser, como ya señalábamos en diapositivas anteriores, cuenta cargada corresponde al lado izquierdo, cuenta acreditada, lado derecho, y por supuesto se tiene que consignar la cantidad o el importe de la operación. Continuando, cuentas del mayor. Corresponde a una agrupación de las operaciones por cuenta. Se llevan en el libro mayor, extrayendo los datos contenidos en el libro diario. Es decir, que después de haber contabilizado todas las operaciones en el libro diario, se mayoriza cuenta por cuenta. Balance de comprobación y saldos. Como ya habíamos visto en el proceso contable, primero se hacen los asientos contables, los cuales se realizan nuevamente recalcando en el libro diario. De ahí se procede a hacer la mayorización cuenta por cuenta y por consiguiente se realiza el balance, traslada todos los saldos correspondientes al balance de comprobación y saldos. ¿Y qué es el balance de comprobación y saldos? Consiste en un resumen de todas las cuentas del libro mayor, con sus respectivos débitos, créditos y saldos. Principales ajustes que deben efectuarse al final de un periodo contable. Debemos tener en consideración qué ajustes debemos tener en cuenta antes de cerrar un periodo. Partidas, o sea, activos fijos. Aquí podemos considerar, por ejemplo, la cuenta 33. Debemos hacer los asientos de depreciación acumulada. Activos intangibles, por ejemplo, el software, ¿no? O una marca, una patente. La amortización, o sea, el asiento de amortización de dichos activos intangibles. Otra partida, deudas por cobrar comerciales. También debemos provisionar, o sea, la estimación, mejor dicho, de esas deudas incobrables. Asimismo, los gastos anticipados. También los gastos anticipados debemos hacer los asientos correspondientes. Las provisiones. Tenemos que hacer provisiones del impuesto a la renta. Y los gastos acumulados, ¿no? También los asientos de los gastos acumulados en el periodo que estamos efectuando. Asientos de cierre de cuentas de resultados. Se efectúa al final del periodo contable. Tiene dos efectos. Cierra todas las cuentas de resultados para que así empiecen de cero para el próximo periodo contable. Genera la cuenta utilidad del ejercicio o pérdida del ejercicio. Cuenta de patrimonio que representa el aumento o disminución en la participación de los dueños por los resultados del periodo contable. Estados financieros. ¿Cuáles son los estados financieros? Los estados financieros son estado de situación financiera, estado de resultados,
estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivos. En este caso estamos viendo el estado de situación financiera. Es un estado que muestra la situación económica y financiera de la empresa en un momento determinado. ¿Cuál es su estructura? Los activos van al lado izquierdo, la parte superior. Estamos viendo lo que son los activos corrientes o circulantes, activos liquidables o extinguibles en un año o menos. En la parte inferior del lado izquierdo estamos viendo los activos no corrientes o no circulantes, activos fijos o intangibles a usar en plazos mayores a un año, sin ánimo de enajenación. Pasivo, al lado derecho, parte superior. Ahí se encuentran los pasivos corrientes o circulantes, deudas exigibles o extinguibles en un año o menos. Parte inferior se encuentran los pasivos no corrientes o de largo plazo, deudas exigibles o extinguibles en un periodo más de un año, es decir, más de un año. Y el patrimonio en la parte inferior sería deuda con los dueños, pasivo no exigible. ¿Qué información se proporciona con el estado de situación financiera? Información con cuánta liquidez cuenta la empresa, cuán eficiente ha sido en un determinado periodo la gestión que ha trabajado en ese determinado periodo sobre las deudas que podríamos haber adquirido durante ese periodo y sobre la rentabilidad que también podemos lograr en determinado periodo y otros. ¿Qué información entrega o proporciona el estado de resultados? 1. Podemos observar ahí la composición de los gastos, qué gastos se ha efectuado en un determinado periodo, cómo ha sido el comportamiento de los gastos, ha disminuido o ha aumentado, y otros serán las fuentes internas de fondo que genera una empresa, así como otras. Muchas gracias.